Hola nuevamente, el día de hoy veremos cómo crear tablas en Adobe InDesign. Así que voy a crear un nuevo archivo, seleccionaré impresión, trabajaré con un tamaño tabloide para tener mucho más espacio y trabajaré en formato o en orientación horizontal. Haré un clic en crear. Una vez que ya tenemos nuestra página donde vamos a colocar la tabla, lo único que tenemos que hacer es ir al menú tabla en la parte superior y seleccionar la opción crear tabla. Vean que también tenemos el método abreviado Alt-Shift-Command-T para poder crear la tabla. Si hacemos un clic en esta opción, nos aparecerá esta ventana en la cual podemos configurar la tabla que vamos a crear. Podemos seleccionar las filas que va a tener, las columnas, si necesitamos filas de encabezado y si necesitamos también filas de pie de página. Además también podemos aplicar un estilo a la tabla. Empezamos con un estilo de tabla básica si aún no hemos creado ninguna tabla ni tenemos estilos guardados. Para esta primera tabla la utilizaremos como está por defecto, así es de que dejaremos 4 filas de texto y 4 columnas. Haremos un clic en OK. Una vez que hemos presionado OK, la tabla está lista para crearse, pero no se añade automáticamente a la página, sino que debemos de hacer un clic y arrastrando colocar el área donde va a estar esa tabla. Lo hacemos exactamente como cuando colocamos texto. Así que hacemos un clic en cualquier parte y sin soltar arrastramos. Una vez que hemos soltado el clic, entonces aparecerá la tabla de la cantidad de columnas y de filas que la hayamos configurado. Haré un clic en la herramienta selección y haré un clic en la página para deseleccionar esa tabla. Ahora voy a crear una nueva tabla. Iré nuevamente al menú tabla, crear tabla y ahora cambiaremos la cantidad de filas. Trabajaré con 6 filas y 3 columnas. En esta opción tampoco utilizaré filas de encabezado ni filas de pie de página. Haré un clic en OK. Nuevamente tengo el indicador para poder crear la tabla, hago un clic y arrastro para definir el área donde debería de estar esa tabla. Vean que puedo definir que tenga mucho más espacio, que sea mucho más grande que la anterior o incluso más pequeña. No importa el área, automáticamente Adobe InDesign colocará todas esas columnas y todas esas filas en el espacio que hayamos definido. Aquí ya tengo dos tablas que tienen diferentes cantidades de columnas y de filas. Voy a crear una tercera tabla, así que cambiaré a la herramienta selección y haré un clic en la página para deseleccionar la anterior e iré nuevamente al menú tabla, crear tabla. Ahora utilizaré 3 filas de texto y utilizaré únicamente 2 columnas. La diferencia de esta tabla con las otras es que utilizaremos una fila de encabezado y una fila de pie. Agregaré 1 y 1 y ahora hago un clic en OK. Trazaré desde este punto y utilizaré la última parte del espacio que me queda disponible acá en la página. Ahora suelto y vean que ahí ya tenemos nuestra nueva tabla con 2 columnas y con 3 filas. Sin embargo vemos 5 filas. Eso es porque hemos configurado una fila como encabezado y otra fila como pie. Eso hace que tengamos 2 filas fijas, la del encabezado y la del pie, y dentro de esta se cuenten las 3 filas que hemos creado. Una vez que la tabla ha sido creada, para poderla editar únicamente deberemos hacer doble clic y podremos empezar a colocar el texto que necesitemos. Esto lo podemos hacer en cualquiera de los módulos que se crea dentro de esa tabla y únicamente haciendo doble clic podríamos empezar a digitar. Una vez que la tabla ha sido creada, podríamos necesitar también cambiar en algún momento la cantidad de columnas y la cantidad de filas, y eso lo podemos hacer fácilmente desde el panel tabla. Así que vamos al menú ventana, bajamos hasta la opción texto y tablas y seleccionamos acá el panel tabla. También lo podemos aperturar con el método abreviado Shift F9. Una vez que se abre el panel lo tendremos acá y de manera automática abre los estilos de celda y también los estilos de tabla, que son paneles que utilizaremos en los próximos tutoriales, pero que es importante que sepamos que ya los tenemos acá disponibles.
Volveré acá al panel tabla y vean que aparece desactivado. Para poderlo activar necesito seleccionar una tabla. Y una vez que he seleccionado, vean que no basta con solamente hacer un clic, sino que deberé hacer doble clic para poder ingresar a cada una de estas filas y columnas. Para seleccionar estas filas, veremos que al pasar sobre cada una de ellas, únicamente podremos ir seleccionando por arrastre. Pero si queremos seleccionar toda la fila o toda la columna de una sola vez, debemos de colocarnos en los bordes. Al llegar al borde notaremos que cambia el cursor a una flecha que apunta la dirección de esa fila. Al hacer un clic seleccionaríamos toda esa fila. Lo mismo pasaría con las columnas. Si vamos a la parte superior y llegamos al borde, aparece una flecha que apunta hacia abajo. Al hacer un clic selecciona toda esa columna. No importa que solo hayamos seleccionado una columna o una fila, veremos que ya aparece activado las opciones de tabla. Acá es donde podríamos añadir y modificar la cantidad de columnas y la cantidad de filas también. En esta primera tabla yo tengo 4 filas y 4 columnas, pero podría también reducirlo. Haré un clic acá y cambiaré de 4 a 3 filas y vean que ahora se retira esa fila de esa tabla, aunque queda el espacio mucho más grande porque ya definí el área, pero ahora únicamente tengo 3 filas. Lo mismo pasaría si cambiara a 2 filas o incluso si también hago la reducción de columnas. Al presionar por primera vez estos parámetros nos da un aviso de confirmación en el cual nos indica que se eliminarán columnas y que si deseamos continuar, esto para evitar que si en algún momento ya tenemos contenido lo perdamos. Hago un clic en OK para aceptar y acá vean que ya estoy modificando entonces la cantidad de columnas y la cantidad de filas que tiene esa tabla. También podemos añadir una mayor cantidad, pero debemos de considerar que ahora ya tenemos un espacio delimitado para la tabla. Entonces podría volver acá a 4 columnas y volver a 4 filas. Y podría agregar más filas, por ejemplo 5, 6 filas, 7 filas, he añadido 3 más, pero si lo notamos en la tabla no son visibles. Para que sean visibles yo tengo que darle más espacio a esa área de la tabla. Entonces puedo volver acá a mi herramienta selección. Veremos que al final en la esquina inferior derecha se añade un signo de más. Eso quiere decir que hay contenido desbordado, es decir, contenido que está oculto por el cuadro delimitador. Y para poderlo visualizar solamente tendría que agrandar ese cuadro delimitador para que haya mucho más espacio. Entonces lo llevaré hasta el final. Vean que ahora ya tenemos la tabla con la nueva cantidad de columnas y de filas que hemos configurado. Seleccionaré la siguiente tabla y ahora antes de hacer el cambio a cantidad de columnas voy a ampliar el cuadro delimitador porque esto me ayudaría a tener una previsualización de cómo va quedando la tabla en lugar de hacerlo como la anterior que no veíamos la cantidad de filas que se iban añadiendo. Entonces haré un clic sobre la tabla, iré al cuadro delimitador al centro, hago un clic y arrastro hasta el borde. Ahora vean que ya tengo una tabla que tiene más espacio. Ahora lo único que tendría que hacer es editarla. Hago doble clic sobre ella y ahora ya aparece activado el panel tabla. Añadiré más filas, por ejemplo fila 7, y vean que como tengo espacio voy viendo en el momento que se va añadiendo la siguiente fila que voy a utilizar. Una vez llegamos al límite y ya no cabe la siguiente fila, entonces empezamos a tener el contenido desbordado. Así que lo dejaré en este momento de 9 filas para evitar cualquier inconveniente con la previsualización. Moveré acá el panel para poder tener mucha más visualización de esta última tabla y vamos a seleccionar nuevamente esta tabla. Ahora ampliaré el cuadro delimitador hasta el final. Y en esta el añadir las filas y columnas funciona igual. Podemos añadir mayor cantidad de filas, podemos reducirlas y también podríamos añadir mayor cantidad de columnas o reducirlas también. La diferencia de esta tabla es que la creamos utilizando encabezado y pie de página. Entonces acá lo que tendremos es que se añadirá únicamente al centro o entre ese encabezado y ese pie. Entonces si yo por ejemplo tengo acá el encabezado, añadiré acá, le coloco acá el pie de tabla.
Ahora cuando voy al panel y añado, notaré que esos se mantienen fijos y que únicamente me está añadiendo más filas entre esos dos elementos. Así que podría añadir una cuarta, una quinta, una sexta y vemos cómo el pie de tabla se mantiene exactamente en la misma posición. Esta es una de las ventajas de poderlo configurar desde el principio y tener este encabezado y este pie de tabla. En el caso que necesitemos una tabla que tenga un titular fijo o que tenga un área final fija y luego querramos modificar para tener mayor o menor cantidad de columnas. Dentro de este panel de tabla también podemos tener opciones para poder personalizar la manera en la que se coloca el contenido. Por ejemplo, podríamos venir acá al encabezado, seleccionamos ese texto o podemos seleccionar desde acá toda la fila del encabezado y por ejemplo podríamos cambiar acá la altura o el alto de fila. Si reducimos acá de 31 podremos ver que ahora el encabezado va a tener un tamaño diferente. Podríamos también cambiar el ancho de esa columna. Damos un clic acá y vean que como están seleccionadas todas también voy reduciendo el ancho de esa columna. Si únicamente hago doble clic acá y selecciono únicamente este módulo o esta columna, entonces al ampliar veremos que se mantiene fija el ancho del resto de columnas y únicamente está afectando a esta columna que está seleccionada y sombreada. Iré nuevamente acá al borde para seleccionar ambas y acá ya aplicaría la misma anchura para las dos. Así que podría venir acá y colocar por ejemplo 20. Que ahí ya tendríamos esta anchura o podríamos también añadirle dependiendo lo que necesitemos y el contenido. En la parte inferior vean que tenemos también diferentes opciones para esta tabla. Por ejemplo, el centrar el contenido, el colocarlo en la parte inferior o alineación inferior o incluso tener una justificación vertical. La justificación vertical parecerá bastante la alineación superior, sobre todo cuando solo tenemos un elemento. Pero si por ejemplo acá añadiera más elementos, vemos que el salto de línea lo hace dejando todo el espacio necesario para poder justificar y llenar verticalmente toda esa columna. Si cambio ahora que lo tengo seleccionado acá a la alineación superior, veremos que el salto de línea que se mantiene es el tradicional. Entonces esa es la diferencia entre estas dos opciones que tenemos acá. Si vamos por ejemplo a otra tabla, seleccionaré este otro texto. Vemos que también tenemos las opciones de las direcciones del texto. Por ejemplo, tenemos esta orientación que es la tradicional. Luego tenemos esta siguiente orientación que haría que el texto se pueda colocar directamente vertical. Y podríamos, si cambiamos la alineación acá, vean que podemos mezclar y podemos ir manipulando la manera en la que va a ser colocado. Ideal si estamos trabajando tablas que necesiten este tipo de columnas que tengan estos textos verticales. Incluso se puede colocar un texto que esté a la inversa o un texto que también esté rotado a 270 grados. De esta manera podríamos también ir modificando cada uno de estos parámetros. Recordemos que mientras hacemos esto y tenemos un texto seleccionado, también podemos ir modificando su apariencia desde el panel carácter como lo hacemos con cualquier otro texto y así poder ir cambiando el tamaño, poder ir cambiando el formato o el tipo de letra. Moveré nuevamente acá el panel, voy a seleccionar toda la tabla, entonces voy acá al borde hasta que aparece la flecha que apunta en la dirección de la fila, hago un clic y ahora sin soltar arrastro para poder ir seleccionando todas las filas que tiene la tabla. Una vez que tengamos eso vamos a poder manipular mucho mejor estos parámetros de margen. Tenemos el margen superior, el margen izquierdo, el margen inferior y también el margen derecho. Todos estos nos van a permitir cuando añadimos más margen que empecemos a tener elementos que respetan esa área específica y no llegan exactamente al borde de esa celda. De esta manera vamos a poder también alinear mucho mejor nuestro contenido y vamos a tener mucho mayor orden. De tal manera que cuando tengamos estos elementos y a medida vamos añadiendo otros, vamos a ir teniendo siempre ese espacio y ese margen que hemos delimitado. Moveré el panel
hasta acá para que no interfiera y presionaré la tecla W para ver la vista de impresión. De esta manera es como queda configurada la tabla en este momento. Volveré a presionar la tecla W para volver a mi vista de edición y lo último que haremos es aplicarle quizá un mayor formato a cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, seleccionaré acá la parte del encabezado, borraré la palabra elemento, la selecciono. Podemos ir al panel carácter y aplicar cualquier tipografía que queramos. También podremos cambiar el estilo y lo que estoy haciendo en este momento es definiendo el estilo que va a tener ese encabezado, la manera en la que se va a visualizar. Vean que también en este caso podría cambiar el ancho de esa celda a 60. Puedo centrar el texto también dentro de esa celda y podría también utilizar diferente color, etcétera. Entonces todos estos parámetros los podemos ir cambiando en función a lo que vayamos necesitando y ya con las herramientas de edición que conocemos. Seleccionaré este otro elemento y también cambiaré la tipografía y voy a trabajar con un tamaño 15 nada más para que sea visible. Y podríamos también considerar que este elemento debería de estar centrado y podría tener, por ejemplo, 5 milímetros de margen. Una vez que vamos haciendo todo esto, pues vamos a darnos cuenta ya cómo va tomando el formato y va tomando la apariencia que necesitemos. Estoy cambiando en este momento el formato de la parte inferior. Vean que he seleccionado otra tipografía únicamente con el objetivo de que también podamos ver que cada una de las celdas trabaja de manera independiente y que podríamos ir aplicando los diferentes estilos que necesitemos, así como los diferentes colores que también vamos a ir necesitando dentro de nuestra tabla para el contenido. Finalmente, es importante que también sepamos que podemos editar las tablas y podemos cambiar también sus anchos de celda o sus alturas de celda si nos acercamos a los bordes que la divide. Si por ejemplo paso sobre esta tabla y vean que llego exactamente al borde que divide esas columnas, aparece una flecha que apunta a izquierda y derecha. Esto ayuda a que yo pueda hacer un clic y de manera interactiva cambiar el ancho de esa columna. Al igual que con las filas. Podría venir acá, aparece una flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo y podría cambiar, por ejemplo, el alto de ese elemento para poder tener diferentes alturas en algunas partes en específico. Con esto deberíamos considerar que el programa no va a poder reducir el tamaño cuando ya tiene contenido específico. Por ejemplo, acá tengo texto, pero tengo también un margen aplicado de 10 milímetros. Entonces, por ejemplo, podría hacer un clic y añadirle mayor altura para que quepa más contenido, pero no voy a poder reducir más. Si hago un clic van a notar que trato de arrastrar hacia arriba y no se puede pasar. Eso no es un error de la tabla, es simplemente que tienen contenido que no permite que se reduzca y no puede quedar oculto. Entonces acá es donde también vemos que el uso de tablas en InDesign va a ir respetando el contenido que tengamos para evitar el problema de desbordamiento de texto en cada celda. Y así pues podemos también ayudar y ahorrar tiempo para que no pasen esos inconvenientes. Es así como finalizamos este primer video sobre el uso de tablas y en los siguientes veremos qué otras opciones podemos tener para aplicarles estilos y para poderle dar un formato y un diseño mucho más adecuado a lo que necesitamos. Por cualquier duda o consulta recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.